Finalmente, voy a lanzar un podcast. Emilio, pero lo más importante es contarle a la gente cuál es el origen del podcast y de qué va a ser tu podcast, si no nadie va a entender nada, hermano. Cierto, vamos a explicarlo juntos entonces. Me parece, vamos. Eso que conocemos como podcast es la fusión de las palabras iPod, el modelo de Apple, y broadcasting, en inglés, radiodifusión, en español. Efectivamente, lo que dice Emilio es el origen etimológico de la palabra, pero muchos dicen que el podcast es la reinvención de la radio. Se dice que el primer podcast salió a la luz el 11 de julio del 2004 a cargo de David Winner, un periodista y escritor inglés, y este podcast se llamaba Morning Coffee Notes. De hecho, Emilio, el podcast empieza a poner de moda cuando la gente se da cuenta que para llegar a las audiencias y a las masas no tienen que pasar por el dueño de una radio o el dueño de un medio de comunicación, sino que ellos mismos, con un micrófono y una conexión a internet, pueden llegar a esas audiencias y darles contenido. Entonces, claro, como dice Jesús, a diferencia de la radio en donde la gente prendía en el carro o donde estén y escuchaban lo que había, en el podcast la gente sabía que quería ir a escuchar ese contenido en específico. Entonces el podcaster pues se sentía más cómodo, era más sincero y por ende fidelizaba más a su público. Así es, Emilio, 100% de acuerdo con lo que dices. Y de un tiempo a esta parte se puso de moda el video podcast, que no es otra cosa que agregarle video al podcast. Tenemos el ejemplo de Joe Rogan, que es el podcast más escuchado del mundo, que cambió las reglas de juego y que hizo que mucha gente se dé cuenta que poniéndole video al podcast podían generar ingresos de muchas más maneras. Importante mencionar que vayan al canal de YouTube de Jesús, en donde hay muchos programas de contenido de valor. Entre ellos, Date Podcast, Hablemos de Mente, Hazte la Taba, La Lengua y muchos más. ¡Eso! ¡Suscríbanse! Ahí nos vemos. Buenazo.